Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 5 de marzo del año 2024 y como lo hacemos cada vez que nos es posible y muchas veces lo podemos hacer sin ningún impedimento, nos vamos a poner a aprender algo de la palabra de Dios que pueda ser de bendición para ustedes. Entonces, pues si me permiten, comenzamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tu palabra traiga revelación a nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es la verdad. Ayúdanos a que esta verdad nos haga libres y que en esa libertad nosotros podamos, Señor, tener un encuentro más profundo contigo y podamos ser transformados a tu imagen y a tu semejanza en el nombre de Jesús, Señor. Haz tu voluntad en nosotros conforme al propósito que eternamente tú has trazado en tu corazón para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a comenzar compartiendo entonces este pasaje de Efesios capítulo 4 del verso 11 al 15, es un pasaje que hablamos mucho de ello y como siempre sucede, bueno, pues vamos a tratar de darle luz en algún aspecto, algo que nos pueda ayudar entonces a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y dice entonces Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya hemos hablado de esa I que está allí como conjunción, que no necesariamente significa que eh, todos los pastores sean maestros o todos los maestros sean pastores, sino que está haciendo la declaración en un listado, ¿verdad? Y dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué? Y ese es el límite, la cota hacia la que nos dirigimos. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora nos vamos a fijar más en el verso 14 y 15. Siempre nos detenemos en estos previos. Y dice, ¿para qué? Y cuando decimos para qué, estamos hablando entonces del objeto directo, de la intencionalidad de Dios. Todo eso que dijo de llevarnos al crecimiento, llevarnos a la madurez, de dotarnos en el cuerpo de Cristo, de los dones ministeriales, de buscar el crecimiento de cada uno de nosotros, de tomar nuestro lugar en el cuerpo. Todo eso, dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes. La palabra fluctuar significa moverse de un lado para otro. La palabra fluctuar significa estar cambiando como las olas del mar. Fluctuante significa en constante transformación, sí, pero fluctuar significa que vas del menos al más y del más al menos, o sea que no se estabiliza. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y entonces aquí en Efesios 4:14, si lo vemos en el griego, dice Efesios 4:14, entonces, fluctuantes es la palabra en griego 2831, y esta palabra en griego, ¿sí? Eh, a veces cuando ve uno las traducciones así, dices, bueno, ¿y qué chiste tiene? ¿Sí? Haber hecho la pausa para hablar simplemente de esto, ¿sí? Cludonizomai significa algo que surge, algo que está brotando, y esto que surge, esto que está brotando,
nos da la idea de algo que no logra completarse siempre, que no logra llegar a su plenitud. Y por eso, cuando decimos que algo es fluctuante, lo que estamos diciendo es que no es estable. Ojo con este asunto. Algo que no se establece, algo que no llega a alcanzar su punto de equilibrio. Y esta noche lo que queremos mostrar entonces es la importancia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero la importancia del equilibrio en nuestra forma de ver el mundo, pero sobre todo nuestro equilibrio en la forma de ver a Dios. Esto lo estamos intentando reflexionar desde algo que hemos llamado en estas últimas enseñanzas las paradojas de la libertad. ¿Y cuál es una de esas paradojas importantes? Probablemente este versículo ustedes lo hayan revisado en más de alguna ocasión y es Primera de Corintios, allá en el capítulo 10, pero me voy al verso 23, que ustedes lo conocen. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El punto de equilibrio es que las cosas buenas, aún siendo buenas, necesitamos tener cuidado con entenderlas de la manera correcta, convivirlas de la manera adecuada, para que no nos saquen entonces del sano equilibrio al usarlas o bendecirnos con ellas, ¿sí? Siempre ponemos de ejemplo dos, tres cosas que son fundamentales, ¿sí?, para la vida. El agua es necesaria. Pero ¿qué sucede cuando a una persona le dicen es que tienes que tomar mucha agua? Todo el día tienes que estar tomando agua. Y te tomas entonces unos 5 o 6 litros de agua. Y digo, podría ser hasta más inclusive. Pues el problema es que pierdes electrolitos. Estás tomando mucha agua y entonces empiezas, por supuesto, y es natural, a orinar, a sudar, a desechar todo el agua que tienes en exceso. Pero el agua no solamente sale el agua, sino que sale también los minerales que también son necesarios para lograr y mantener un equilibrio homeostático, que puedas mantener entonces la cantidad de minerales necesarios suficientes para poder funcionar adecuadamente. Entonces, muy poca agua, malo. Agua en exceso, demasía de agua, pues malo también. Entonces necesitamos un punto de equilibrio. Los seres humanos necesitamos también temperaturas que nos sean agradables. Nuestra temperatura corporal es 36.6 grados. Sí, pero 36.6 grados adentro. Si ustedes se ponen en una tina a 36.6 grados, lo que va a suceder es que vas a empezar entonces a sudar y te vas a deshidratar. Hay gente que va a las aguas termales y se le olvida que es un asunto de cuidado, de riesgo. Se meten a la tina o a la alberca con el agua termal y se siente a gusto, pero terminan como la historia de la rana cocida, ¿verdad? Que poco a poco va subiendo la temperatura, el cuerpo se acostumbra, ya no lo sientes como algo que sea incómodo y poco a poco te vas eh, deshidratando y puede llegar un momento en donde puedes terminar muerto allí. Pero lo mismo sucede también con el caso contrario. Hay gente que le gusta bañarse con agua fría, los deportistas, para después de un esfuerzo muy fuerte en los partidos de fútbol americano, ¿sí? Se meten, un entrenamiento muy fuerte, se meten al agua fría y entonces puedes estar un rato, pero si duras demasiado tiempo, puedes caer en hipotermia y te mueres. Bueno, el alimento, necesitamos comer, pero ¿cuánta es la cantidad de alimento adecuada para que entonces tu cuerpo tenga lo suficiente, pero no demasiado para que lo acumule? Y entonces,
cuando uno ve a esta gente que va a los gimnasios y que los ve uno bien ponchados y bien marcados, si uno escucha los consejos de esta gente, ellos dicen que necesitas generar un cierto estrés calórico, o sea, comer las calorías justas e incluso un poco menos, ¿sí? Para que cuando hagas ejercicio quemes y no acumules el excedente. Comes de más, malo. Pero si comes menos, malo también. La vida depende del equilibrio. La vida depende del equilibrio. Y en alguna ocasión les comentaba, la distancia a la que se encuentra la Tierra del Sol es maravillosamente adecuada. Un poco más lejos nos helaríamos. Tanto así que simplemente los 6 meses del año donde por la forma en que está nuestro planeta no le da la cantidad de luz típica, se enfría y son los meses de invierno. Pero cuando estamos en el lado contrario, entonces el sol nos da de frente y nos calentamos de más. Y como dice mi hermano Rubén Vargas ahorita, bienaventurados los equilibrados porque ellos serán felices, ¿sí? Ellos tendrán plenitud, ¿sí? Funcionarán adecuadamente. Entonces, si nosotros estuviéramos más cerca del sol, nos calcinamos. Si estamos un poco más lejos, nos congelamos. Si la Tierra fuera un poco más rápido, la velocidad de rotación de la Tierra no sería suficiente para lograr que se enfriara, bueno, que se contrastaran las temperaturas. Probablemente si se evaporara el agua, ya no alcanzaría a condensarse. O si fuera muy lenta, el agua que se alcanzó a evaporar ya no se condensa y se disipa en la atmósfera, se disipa en el espacio. Los que les dio el frío se congelarían tanto que morirían entonces las plantas. Cuando logre dar la rotación ya sería un desierto y los que se calentaron se calentarían tanto que morirían. Entonces, necesitamos el equilibrio. Todo nos es importante, todo nos es lícito, todo nos es necesario, pero no todo nos conviene. Entonces, equilibrio es no inclinarse excesivamente hacia una dirección en detrimento de perder cosas que están en la otra dirección o en la otra dimensión. De hecho, uno de los retos más fuertes de los arquitectos, de los ingenieros civiles, cuando están calculando el tamaño de los increíbles edificios, hace años, pues la latinoamericana para nosotros era la torre más grande de México. Bueno, creo que sigue siéndolo, está muy cerca de ser. Pero lo más impactante no es que sea la más grande ahora, es que es la que ha soportado mayor cantidad de terremotos y que sigue, mientras que otros edificios, por perder su equilibrio, terminaron demoliéndose. Las fuerzas en desequilibrio son destructivas. Y el gran reto entonces es cómo poder mantener el equilibrio para que en ese equilibrio podamos aprovechar, compensar las fuerzas que están afectándonos y que de alguna manera podamos mantenernos estables contra toda circunstancia. Alguien diría que los efectos, los impactos de las cuestiones naturales son solamente aquellas que necesitan equilibrio, pero la verdad es que cuando nosotros encontramos la historia aquella de Jesús, donde un hombre edificó sobre la roca, ¿recuerdan ustedes que dice Mateo 7:25, ¿sí? Noten ustedes, por favor. 7:24, 7:25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo?
Lo que nos está diciendo es que hubo cosas que vinieron sobre una edificación. La edificación estaba tan bien plantada, tan bien agarrada de sus fundamentos, que no perdió el equilibrio y pudo soportar las fuerzas que estaban ejerciendo una presión, un vector de fuerza que estaba queriendo sacarlas del equilibrio. Si ustedes han visto cómo se cae una barda cuando tiene una presión suficiente de agua que le está empujando, se van a dar cuenta que el gran problema es la pérdida del equilibrio. Porque la barda se está manteniendo, hay un punto en donde su fuerza todavía es capaz de contener a las fuerzas contrarias, pero en el momento en que se rompe ese equilibrio, se forma una grieta y por allí se desemboca todo. ¿Sí? Entonces, el gran secreto es mantener el equilibrio. Espero que este primer punto nos haya quedado claro. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, y voy hacia allá para mostrarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos va a decir que toda la escritura, y se está hablando entonces a la escritura bíblica, ¿sí? Porque no son la escritura rupestre, ni los dibujos de Altamira, ni tampoco es el código de Hammurabi, todos ellos pueden ser escrituras de alguna manera, y aunque las matemáticas me gustan mucho, sí, pero tampoco esas, sí, son útiles para redarguir en el espíritu. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que una de las cosas más complicadas de enseñarle a alguien es precisamente este asunto de equilibrarse. Y por eso he estado hablando en las clases anteriores acerca de lo que es cosas que son antagónicas, porque esas cosas que parecen ser contrarias y uno quisiera quitarlas completamente del universo, resulta que son necesarias para el equilibrio. Cuando la gente quiso quitar animales que no les gustaban, caso particular de los lobos, porque el lobo siempre fue el malo, siempre hacemos la broma esta, ¿sí? El lobo se quiso comer a los tres cochinitos, se quiso comer a Caperucita, el lobo se quiso comer a todos los héroes y a todos los personajes del cuento de hadas, de los cuentos que nos contaban cuando éramos chiquillos, y uno diría, pues qué malos los lobos, que se vayan los lobos, que maten a los lobos. Pues hubo países que lo hicieron y generaron un desequilibrio en la cadena trófica y eso generó mayores problemas, generó deforestación, generó áreas desérticas porque los herbívoros estaban comiéndose aquellos espacios sin que hubiera un depredador que mantuviera el equilibrio en la cantidad eh, de, de sujetos, de venados, de renos, de alces que podían estar pastando. Entonces, necesitamos ese equilibrio y que esas cosas que nosotros pensamos que son negativas porque no entendemos su impacto en un sistema que necesita mantenerse en equilibrio, pues las queremos quitar. Salmo 119 en el verso 5 nos va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y necesitamos entonces que Dios ponga en nosotros esta concepción de que hay cosas que necesitamos la iluminación desde el punto de vista de Dios. Cuando en Jueces capítulo 3, nosotros estamos viendo en Jueces capítulo 3 que Dios no quitó a los pueblos que estaban allí. Jueces capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel,
¿sí? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que no antes no la habían conocido. Y dice uno, Señor, pero si les ibas a dar la tierra prometida, ¿qué te costaba quitarle a los gigantes? Resulta que si no hubiera habido gigantes, no hubiéramos entendido la importancia del equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? Dice Jueces 3:4. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Hay muchas cosas que no nos gustan. No nos gusta la disciplina. No nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que alguien se oponga a nuestros deseos. Pero muchas veces todo eso es fundamental, es necesario para poder madurar y llegar a equilibrios. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 18 al 19, cuando lo revisamos, Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuidado con los extremos. Añadir o quitar palabras de la profecía del libro es salirnos del equilibrio de Dios. Es caer en un extremismo y muchas veces los seres humanos caemos en este tipo de actitudes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, en el verso 23, Jesús le va a llamar la atención a los fariseos y les va a decir, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino. O sea, se enfocan en los detalles menores, se enfocan en las cosas insignificantes, que no digo que por ser pequeñas o de poca significación no deban de estar allí, pero se pierden los aspectos fundamentales y dice, dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, mantener el equilibrio es poner atención en los detalles pequeños y superficiales al mismo tiempo que los grandes detalles. Y entonces Dios dice, equilibrio es lograr hacer todo, pero el equilibrio no es algo estático, el equilibrio es algo dinámico, como el estar caminando. Solamente se puede caminar cuando estamos en equilibrio. Por eso nuestros primeros pasos cuando estábamos pequeñitos, de repente batallábamos y nos dábamos unos sentones porque no sabíamos mantener el equilibrio. Aprendimos a caminar, aprendimos a brincar, aprendimos a correr, pero luego nos dio por subirnos a la bici. Y otra vez, ¿sí? 3, 4 ranazos en la bici hasta que aprendimos entonces a mantener el equilibrio en la bici. Algunos aprendimos a andar en motocicleta, otros aprendieron a andar en patineta. Yo en patineta no fui muy hábil, ¿sí? Y cada vez que lo intenté, alguna desgracia me pasó, me quebré desde los brazos, salí todo raspado, entonces dije, no, esto no es lo mío, ¿sí? Pero mi hermano Rubén sí tenía muy buena capacidad de equilibrio para eso. Él era muy ágil para poder hacer cuestiones de deportes. Yo no era tanto y pues siempre terminaba lastimado, ¿sí? Mi esposa, ella siempre fue muy inteligente físicamente, lo que se llama inteligencia corporal, espacio-temporal, ¿sí? Y entonces, esa capacidad de echarte una maroma y no morir en el intento, cosa que a mí nunca me salió bien, ¿sí? Había que hacer el salto del tigre, y pues yo hacía el salto del lechón nada más y caía como puerco en lodo, pero bueno. La cuestión es que equilibrio en todas las áreas de nuestra vida es importante. Necesitamos el equilibrio en nuestra capacidad auditiva, oír.
al mismo nivel para poder entonces diferenciar lo que nos rodea. Necesitamos equilibrio en nuestros ojos, poder ver lo suficientemente bien con ambos para que podamos medir las distancias. Necesitamos equilibrio en nuestras piernas, porque si una pierna tiene menos fuerza que la otra, vamos a estar cojeando, y la pierna que se sostiene más, ¿sí? El hueso del femoral, ¿sí? La cabeza del femoral, se va a desgastar más, se va a desgastar esa parte de la cadera, porque no lo estamos haciendo en equilibrio. Grandes daños vienen por falta de equilibrio, y entonces hay que tener cuidado con lo grande y con lo pequeño. Hay que tener cuidado con lo urgente y con lo necesario. Hay que tener cuidado con las cosas insignificantes, con los detalles, pero también con las cuestiones de fondo, ¿sí? Y entonces por eso, por ejemplo, a los que les gusta la política, dicen que en la política las cosas de forma son fondo también. Lo que está diciendo es, tiene que haber un equilibrio entre el objetivo de las cosas y la forma en que se hacen, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos, ¿sí?, este asunto del equilibrio, equilibrio significa un trabajo constante, permanente. Cada vez que ustedes respiran, está cambiando las condiciones de presión en nuestro diafragma. Respiras y aumenta la presión, lo puedes mantener un poco y exhalas. Y se está manteniendo un equilibrio en tu capacidad respiratoria, ¿sí? Pero también tu corazón necesita mantener un equilibrio. No puede estar aumentando los latidos del corazón porque llega un momento en donde tienes un infarto, no puede disminuir demasiado porque entonces te mueres también. Necesitas un equilibrio. La cantidad, ¿sí?, de insulina que está produciendo tu páncreas necesita estar en equilibrio, porque si produce muy poco, puedes entrar en un coma diabético, o si produces demasiado, pues también. Entonces, una vez más, equilibrio para todas las cosas, ¿sí? En la palabra de Dios vemos a la gente de Berea que nos dice que eran más nobles que los de Tesalónica, y esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, en el verso 11, dice que los de Tesalónica, los de Berea, dice, y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues habiendo recibido la palabra con toda solicitud, ¿sí?, le recibieron la palabra con toda solicitud, quiere decir, con buena actitud, con un corazón abierto, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si todas estas cosas eran así, si todas esas cosas eran verdad. Equilibrio significa tengo un corazón abierto para recibir, pero al mismo tiempo tengo un discernimiento atento para hacer a un lado todas aquellas cosas que estorban. Eso es equilibrio. No me las creo todas y no las rechazo todas, busco el punto de equilibrio, ¿sí? Demasiada credulidad implicaría que a cualquiera que dijera alguna cosa yo se la creería y terminaría aceptando muchas cosas falsas. Pero demasiado racionalismo significa que ni siquiera permito que Dios pueda hablarme a mi corazón, y eso me lleva a desechar aún las revelaciones que son de Dios. Entonces necesitamos, insisto, equilibrio. Primera de Pedro, capítulo 19, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, perdón, 1:19, disculpen. Dice Pedro, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos con una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de equilibrio doctrinal,
Estamos hablando de que tenemos que estar dispuestos a creer que Dios sigue hablando, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a no ser movidos de la revelación que históricamente, que eternamente Dios ha dejado grabada en su escritura. Y eso es equilibrio escritural. Escuchamos todo, pero yo sé que no me lo van a creer, no todo lo que está en internet es de Dios, por supuesto, sí, pero la gente dice, no, es que escuché no sé qué cosa buenísima y leí todo libro, no, todo libro es de Dios y hay un montón de cosas que de repente la gente dice, es que Lilith, y digo, Lilith, ¿dónde está Lilith? ¿Qué versículo de la Biblia habla de Lilith? Ni uno. Es que los hebreos, mire, los hebreos, aún siendo hebreos, sabemos que eran pueblo cabezoncito, tanto así que quedaron tirados en el desierto y se murieron, ¿sí? Entonces, el decir que los hebreos lo hicieron no significa que sea un buen ejemplo. Hubo un montón de cosas que también fueron un mal ejemplo y desecharon a Dios y aceptaron los ídolos de las culturas que estaban alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener cuidado para mantenernos en el enfoque. Muy bien, entonces, con todo esto, pensemos, por ejemplo, en cómo una doctrina necesita la contraparte, la complementaria, para poder entonces ayudarnos a mantener equilibrio. Ejemplo de ello, lo vamos a tener un clarísimo ejemplo, por ejemplo, en Santiago 2:26, ¿sí? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y entonces necesito entonces tener obras, ¿sí? Pero Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 el apóstol Pablo nos va a hablar de la salvación por gracia. Entonces nos dice Efesios 2 8 y 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces la gente, cuando empieza a leer la Biblia, dice, la Biblia se contradice. Porque por un lado, Santiago 2:26 dice que tenemos que tener obras. Y por otro lado, ¿sí? Efesios 2 del 8 al 9, el apóstol Pablo nos dice que la salvación es por fe, no por obras. ¿Cuál es el punto de equilibrio entonces? El punto de equilibrio es que mi fe tiene que ser algo que se exprese a través de mi vida cotidiana, pero en mi vida cotidiana yo entiendo que por más que haga, no es mi esfuerzo, sino el sacrificio de Jesús por mí, lo que me trae la salvación. Y entonces eso significa que hago concha. No, significa que me hago responsable de vivir acorde a la vida de Jesús, no porque me vaya a calificar mejor Dios, sino porque no me quiero yo descalificar ante mí mismo y apartarme del camino de lo que Dios me ha enseñado. Es claro. ¿Cómo sabes tú que estás en equilibrio? Fíjate hasta dónde te obliga a crecer tu doctrina, hasta dónde te motiva, te exige que crezcas a la estatura del varón perfecto. Hay gente que está desequilibrada y entonces su concepto de gracia los ha vuelto conchudos espirituales. Pero hay gente que está desequilibrado hacia el otro lado y su concepto de obras los ha llevado a vivir exigentemente, demandantemente y no disfrutar de el descanso y de la gracia de Dios. Cada uno y en cada momento, cada uno y en cada momento necesitamos entonces entender que Dios en todo momento y circunstancia tiene algo para estarnos equilibrando, ¿sí? Y es como un péndulo. Cuando nosotros vemos un péndulo, ¿sí? Me permito buscar un péndulo por aquí.
Cuando ustedes ven un péndulo, ¿me puede servir de péndulo? Yo creo que sí. Aquí tengo algo que me puede servir de péndulo. Y entonces cuando ustedes agarran un péndulo, ¿sí? El péndulo se va a mover de un lado para otro, de un lado para otro, ¿sí? Pero si ustedes lo dejan quieto y dejan de estarle poniendo fuerza, poco a poco se va a ir deteniendo hasta quedar en el punto medio. Y ese es equilibrio. Muchas veces nosotros, Dios te habla algo y lo que hacemos los seres humanos es nos vamos y le damos con fuerza y ahí vamos como el péndulo para el lado contrario. Dios te reveló que estabas mal del lado donde estás y ahí vas para el otro. Y luego Dios te dice, no, no era tanto y ahí vas de regreso. ¿Sí? Hasta que poco a poco vas dejando las cosas y dices, está bien, Señor, ahí suavecito y voy a dejar que me pongas en el punto medio. Quisiera uno alcanzarlo eso a los 20 años. No, pues ojalá fuera desde los 15, desde los 10. No, pero a veces, cuando menos algunos de nosotros nos han tomado bastante tiempo en nuestra vida, darnos cuenta que nuestro deseo de hacer las cosas, ¿sí? Pues le das vuelo al péndulo y ahí andas de un lado para otro trastabillando, ¿sí? Entonces, ¿y qué tal cuando hablamos de que Dios es amor? ¿Sí? Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Si la Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan nos lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, lo cantamos eso con los chiquillos para que se lo aprendan. Y ahí está, Dios es amor. Pero como nuestro concepto de amor es un concepto de permisividad, entonces decimos, Dios me ama y como Dios me ama, entonces puedo ser un baquetón. Como Dios me ama, entonces puedo aprovecharme de la gente. Como Dios me ama, puedo ser entonces desde mentiroso, puedo ser violento, puedo ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces el lado contrario, ¿cuál es? Romanos 6:23. Y Romanos 6:23 es un versículo incómodo, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. ¿Cuál tiene la razón? Las dos. Y yo tengo que moverme entonces, ¿sí? Como el péndulo que está de un lado para otro, tengo que darme cuenta cuáles son esos extremos y tengo que llegar al punto de equilibrio donde tengo que decir, es cierto, si la paga del pecado es muerte, tengo que hacerme responsable de mis actitudes, aún entendiendo que Dios me ama. Pero que Dios me ama no es pretexto, no es licencia como el 007 para pecar, ¿verdad? Licencia para matar. No, yo creo que tenemos que llegar a ese punto, ¿sí? Y entonces, hay algunas doctrinas que en nuestros días han sido causas de desequilibrio. Por ejemplo, una de ellas es la llamada prosperidad evangélica. En tercera de Juan, verso 2, dice, o sea, el capítulo 1, por supuesto, porque nada más tiene un capítulo, pero tercera de Juan, en el verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El punto de equilibrio es el así como. Entonces, ¿Dios quiere que prosperemos? Claro que sí. Como padre, los padres esperamos que nuestros hijos crezcan, se vuelvan autosuficientes, tengan éxito en la vida, tengan ingresos, tengan finanzas, tengan libertad financiera y todos los demás aspectos que sean necesarios. Pues sí, pero el asunto es que esa prosperidad no es el objetivo, es un medio nada más. Y tendría que cuidarse, considerarse la prosperidad interior, el crecimiento interior. Y entonces alguien diría, bueno, pues entonces que se dedique a crecerse, que se suba a la punta de un cerro y que medite durante 24 horas al día. Y Dios dice, sí, pero no, no te quiero. O sea, no vas a ser un monje lama. Cristo no vino a volvernos monjes lamas y no tengo nada en contra,
pero Cristo vino a hacernos criaturas que en el contexto de nuestra familia y de nuestra sociedad aportamos con nuestra vida, con nuestro trabajo, a una sociedad que se parezca a Cristo. Y Cristo trabajaba también y Cristo hacía cosas que de repente los que nada más se quieren dedicar a estar contemplativos, pues no hacemos, ¿sí? Entonces, ¿Dios quiere salud, riqueza, éxito en todos los creyentes si tienen fe? Claro que sí. Pero si no tenemos cuidado, entonces podemos llegar a esos extremos y la prosperidad termina siendo solamente un engaño. Además, como dice Paul Washer, ¿sí? Es curiosa las iglesias que hablan de prosperidad y de repente el único que prospera es el pastor, ¿sí? Entonces, pues eso está también de cuidado. Dios quiere que vivamos en paz, sí, pero Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? O por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 12, dice, también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio es que yo sé que Dios quiere que tenga paz y yo sé que vivo en un mundo que no está muy a favor de Cristo y lo que van a hacer entonces estos que no están a favor de Cristo, pues es oponerse a la manera de Dios y van a estar buscando hacer las cosas a la manera del mundo. ¿Y cuál es la manera del mundo? Pues el gandaya no batalla, el pez grande se come al chico, el más fuerte se aprovecha del más débil, el que sabe se aprovecha del que no sabe, ¿verdad? O sea, hay un mundo que es ventajoso, que es violento, que es manipulador. Bueno, eso es vivir a la manera del mundo, pero vivir a la manera de Dios es compensar al otro, donde el fuerte protege el débil, donde el que sabe más enseña al que entiende menos, donde el que tiene más capacidad se preocupa por los que no la tienen. Y ese es el modelo cristiano. Ok, un segundo punto donde normalmente tenemos problemas los cristianos es en el asunto del legalismo. Y ya decía desde hace un momento, ¿sí? El legalismo, el desequilibrio implica hacer un hincapié fuerte, profundo, en la observancia estricta de las leyes, de las regulaciones, como una manera, como un medio para ganar la aprobación de Dios. Y entonces queremos cumplir con el checklist y decir, sí, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice. Y de repente entonces caemos en una postura como el fariseo aquel que estaba orando y le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. ¿Sí? Y entonces de repente nos salimos del contexto de la percepción de quiénes somos y nos sentimos más que otros. Típico del que se baja de la camionetota o del carrote, ¿sí? Y le dice al que se le atrasó, ¿no sabes quién soy yo? Pues eso habla precisamente de ese desequilibrio. ¿Sí? Pues no sé quién eres, ¿eh? O sea, sí sé lo que representas. ¿Sí? O sea, tu estupidez claramente habla de cuáles son tus valores, tus principios. ¿Sí? Y no necesito saber cómo te llamas. ¿Eh? Ahora, puede ser que tú me lo estás diciendo para usar tu poder social, tu poder económico, para imponerte sobre el otro y que tus carencias las estás mostrando, queriendo proyectarlas, imponiéndote al otro. Eso es legalismo. Y entonces el legalismo nos va a generar autojustificación, ¿sí? Porque entonces yo voy a decir, es que yo estoy bien porque yo hice el checklist, ¿sí? Cuando le dice el joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y dice, eso lo he hecho, todo eso lo he hecho desde la juventud, ¿sí? Estoy bien, yo no necesito más. El legalismo nos lleva
a quitar a Dios de su lugar y querernos poner en el lugar de Dios. Juzgar a otros, establecer sobre otros nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Y entonces hay un tercero, yo no sé si han escuchado la palabra antinomia, ¿no? Ok, si estuvieron el domingo en la iglesia, decíamos que nomos es la regla. Antinomia significa alguien que está contra las reglas. Y entonces, antinomianismo, ¿sí? Antinomianismo es la actitud de los que se ponen en contra de las reglas, o sea, dicho de otra manera, los que argumentando que tienen cierto favor de Dios, cierta perspectiva a ver, ¿cómo lo puedo decir? Charolazo espiritual, ¿sí? Y que dicen, no, pues es que aquí en México hace años decíamos eso, ¿sí? Ay, es que trae charola, y la charola significaba que se aprovechaba de una prebenda, de una relación de amigo con el gobierno, y había gente que traía las charolitas con el símbolo nacional, que podían ser de la Cámara de Diputados, de senadores, del gobierno federal, de lo que fuera, ¿sí? ¿Y para qué les servía? Para estacionarse donde no debían de estacionarse, para hacer lo que no deberían de hacer, para ser soberbios cuando un tránsito les llamaba la atención, para meterse en los lugares donde no lo tenían permitido y sacaban la charola y decían, es que yo tengo fuero, o sea, yo soy tan especial que las leyes no se aplican a mí. Eso es antinomia, ¿sí? Y entonces una persona que siente que las leyes no fueron hechas para él y que entonces él tiene permiso para romperlas. Típico entonces en gente que dice, es que yo soy un hijo de Dios, soy un príncipe del reino. Pues sí, pero lo que está diciendo precisamente es que se siente que tiene el derecho de pecar sin consecuencias, que él puede hacer lo que sea sin necesidad de arrepentirse, que puede ignorar las advertencias bíblicas acerca de la santidad, sean santos como yo soy santo, ¿sí? O de la obediencia. Y entonces dice, es que yo soy tan especial que ni siquiera Dios tendría que decirme nada, porque yo soy su hijito, sí, pero pues es un hijo chiquiado que avergüenza a su padre, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo en Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la gente dice, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como si fuera un mérito ser pecador, como si fuera un mérito estar viviendo metiendo la patita. Y entonces dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, si tú ya te arrepentiste, si tú ya rechazaste esa manera de vivir, ¿cómo vivirás aún en él? Esa licencia para aprovecharse habla precisamente de la falta de madurez, de la falta de equilibrio. Lo hemos dicho muchas veces en broma y en serio. ¿Cuál es el privilegio de los líderes? El privilegio del líder es poder comer al último, poder lamer la cazuela, poder quedarse sin la vianda, sin el alimento, porque él tiene la madurez y la fe para poder soportar que no le tocó comida porque había mucha gente que necesitaba comer y había 3, 4 conchudos dragones que se sirvieron 4 veces sin pensar que iban a dejar sin comer a alguien. Pues sí, pues, pero el conchudo dragón es inmaduro, lo está manifestando en sus actitudes y entonces el que se supone que es líder y es maduro debería decir, Señor, gracias, ¿sí? No lo tenía planeado, pero tú querías que ayunara el día de hoy. Qué bendición. Y tan se acabó el problema. Primero de Pedro 1:15 dice, ¿sí? Que vivamos como aquel que nos llamó, ¿sí? Dado que es santo, nosotros también tenemos que vivir, tenemos que ser santos, perdón, en toda nuestra manera de vivir.
Si la regla está puesta para algo, nosotros tenemos que decir, Señor, está bien, seguramente tú quieres que aprenda algo con eso. Otra cosa que es causa de desequilibrio es lo que podríamos llamar una visión escatológica extrema. ¿Qué significa una visión escatológica extrema? Escatos es lo por venir. Y entonces hay gente que está tan centrada excesivamente en los eventos del fin de los tiempos, en la interpretación de las profecías, en la identificación de señales de apocalipsis, que todo es lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que va a pasar. Viven tan enfocados en lo que va a pasar que no viven el presente. Y viven atormentados porque un día Satanás va a salir del abismo después de haber estado allí 1000 años. Mira, puede ser que te toque cuando entre, pero pues si no te pones listo, no te va a tocar cuando salgas, ¿sí? Son 1000 años y tienes que ver aquí y ahora cuál es la sana manera de poder vivir en equilibrio con la palabra. Y entonces ese tipo de pensamiento nos lleva a especulaciones infundadas, ¿sí? Nos lleva a distraernos de las responsabilidades que tenemos todos los días. Nos lleva a distraernos, a perder el enfoque de nuestra sana manera de vivir, ¿eh? Y vivimos con miedo, con ansiedad innecesarios. Ahora, los que tenemos un manto profético y entendemos cosas que van a pasar, miren, antes fue más o menos como en el año 1999, 2000, cuando nos venimos mi esposa y yo a vivir de regreso acá a Tepic. Y yo comencé a dar un curso de escatología, porque me fascina la escatología, y les empecé a decir las cosas que iban a suceder. Les puedo decir delante de Dios, y pregúntenle a los que estuvieron en ese curso, que muchas de las cosas que yo les dije que iban a pasar, sucedieron. Ahora, ¿cuál fue el problema con eso? El problema está que yo viví angustiado durante años por las cosas que iban a pasar, aun cuando Dios ya me había dicho que iban a pasar, en lugar de vivir en santa paz y decir, Señor, está bien. Entonces, cuando yo estoy diciendo que una visión escatológica extrema te lleva a no disfrutar la vida, se los digo con conocimiento de causa. A mí me pasó entonces que estando tan preocupado por el futuro, no disfruté mi presente. Mateo 24 en el verso 36. Recuerdan ustedes que Mateo 24 son las señales, ¿sí?, del fin. ¿Por qué Dios no quiere que tú sepas cosas del futuro? Dice Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué pasaría si tú supieras qué va a pasar mañana? Ibas a tratar de cambiarlo para que no pase. Ibas a tratar de vivir moviendo el futuro en lugar de hacerte responsable de tu presente. ¿Qué sucedería si tú supieras que vas a morir un día en particular, a una hora en particular, en una circunstancia en particular? ¿Vivirías entonces angustiado sabiendo que el día se acerca? O peor, serías irresponsable y no te cuidarías todos los demás porque dirías, de todos modos, hasta dentro de 20 años me voy a morir, ¿sí? Entonces saldrías de baquetón y robarías un banco con un tenedor, al cabo que nadie te iba a disparar porque tú sabes que vas a ir. Yo no sé. ¿Sí? Y el problema es ese. El problema está que nuestra inmadurez, nuestra falta de equilibrio no le permite a Dios decirnos cosas importantes porque en lugar de usarlas para bendición, terminamos usándolas equivocadamente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, nos va a decir también. Pero en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben, o sea, no se preocupen, no se angustien, ¿sí?,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Cada día tiene su propio afán. Si Dios quiere que tú sepas que no tienes que hacer algo, te lo va a decir en su misericordia. Pero vivimos tan angustiados que no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. O vivimos tan conchudos que no nos preparamos para lo que viene. Falta de equilibrio en los dos casos. Otra cosa que hace caer fuera de equilibrio, ¿sí? La exclusividad denominacional. Es que nosotros somos los santos, es que solamente con nosotros. Es que Dios nos habla a nosotros, a nadie más. Y si no es un humo que sale de nuestra chimenea, entonces no es un fuego santo y no es de Dios. Dios en su misericordia le habla a cada uno en lo que necesita y el asunto no es cuánto de doctrina aparentemente sabemos. El asunto es qué haces con el único versículo que te sabes. ¿Qué tan responsable te haces de ese único versículo? Ahora, en el mucho conocimiento, va a decir Salomón que hay mucha angustia también. Entre más sabemos, más responsables somos de lo que sabemos. Ah, entonces voy a quedar ignorante. No, pero también la ignorancia duele, porque teniendo respuestas, nunca las usaste, nunca llegaste a ellas, porque no querías saber. Entonces tenemos que aprender con santa paz. Todo lo que Dios nos dé, pues eso tenemos que usarlo para nuestro provecho, como dice Deuteronomio 29, 29. ¿Sí? Dice en Juan 17, del verso 20 en adelante hasta el 23, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también me has amado. Entonces, los católicos son los malos. Conozco muy buenos católicos y conozco muy malos cristianos. Bueno, es que los cristianos evangélicos sí, pero los pentecostales no. O los pentecostales sí, pero los episcopales o los luteranos o los anglicanos o los bautistas. Es un asunto de corazón. Y terminamos entonces levantando cuestiones denominacionales sin darnos cuenta que la revelación es por el Espíritu y que cada uno dará cuenta de lo que ha entendido delante de Dios. Ahora, hay muchas cosas que yo las sé, yo las entiendo, trato de irlas explicando, pero me doy cuenta de que alguien no se puede hacer responsable de aquello que no tiene la convicción, que no lo ha entendido, no lo ha creído y no lo puede vivir. Bueno, pues ahí vamos al pasito, ¿sí? Ahí vamos al pasito, mejorando paso a paso. ¿Cuál es la denominación? Ninguna. Somos de Cristo. Créale a Cristo. Acérquese al Señor. Trate de ser lo más fiel, lo más congruente con lo que haya entendido. Pídale a Dios revelación cada día y siga creciendo en lo que Dios le haya llamado. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, deberíamos de pensar que, ¿cómo logro llegar al equilibrio? ¿Qué hago para llegar al equilibrio? Cuando menos yo lo trato de hacer en medida de que es posible y en medida que hay gente que se deja para ayudarme, trato de buscar gente que piense distinto de mí para poder entender argumentalmente el punto de vista del otro.
El que nada más piensa distinto, pero es por pura víscera, eso es necedad, eso es terquedad, ¿sí? Y eso no es de mucha bendición, ¿sí? Esa gente es cansona. Pero la gente que sanamente, con buena actitud, con buena intención, me dice, mira, es que yo leí esto y yo creo tal cosa, y también se deja mutuamente confrontar, como para decirle, bueno, pues es que eso que estás leyendo pues, no es muy saludable por tal, 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 y el otro me diga, ah, sí, es que yo lo leí pensando en tal, tal, tal. Sí. A mí no me da problema leer de religiones, no me da problema leer de historia, no me da problema leer de lo que sea, pero me queda claro que la verdad es la palabra. ¿Sí? Y muchas veces leo cosas casi, casi por encargo, porque ya me dice alguno de por allí de las ovejas, pues fíjese que estoy leyendo, ¿sí? Sobre los destripadores del no sé qué, y yo le digo, a ver, ¿qué le vas a sacar al destripador? ¿Qué le vas a sacar a esto? ¿Sí? ¿Crees tú que la revelación de Dios tiene que ver con destripar gente? No, ah, pues entonces no te contamines y no te llenes de basura la cabeza. Una segunda cosa es practicar la humildad. ¿Qué es la humildad? Es reconocer que no lo sabemos todo. Estamos tan limitados. Fíjense, yo no sé si ustedes son gente que lee mucho. Yo hubo un tiempo en donde leía un poco más, ya leo menos, leo un libro a la semana. Y un libro a la semana, junto con todas las cosas que hay que hacer y trabajar y dedicarle, pues ya es bastante, ¿sí? Ok. Resulta que un año tiene 52 semanas. Son 52 libros. Si en un año yo leo 52 libros, en 10 años leería 520. ¿Sí están de acuerdo conmigo? 52 libros en un año, en 10 años, 520. Ok. Si leyera durante 40 años seguidos, 520 más 520 son 1040, más otros 1040 son 2080. 2080 libros, sí. Y cuando digo leer, digo entender lo que estás leyendo, digo profundizar, digo, sí. 2080 libros. ¿Saben ustedes que tengo guardados alrededor de unos 40,000 libros en electrónico? ¿Qué significa eso? Jamás los voy a poder leer, jamás. No tengo vida, no tengo tiempo para leer tanto. Y a veces ya no tengo ni fuerza ni ganas, ¿eh? Ya la neurona ya se cansó. Pero sigues haciéndolo y te das cuenta de que jamás vas a poder conocer todo lo que hay que conocer. Jamás vas a poder entender todo lo que hay que entender. Y que puede ser que llegue una persona que sabe una sola cosa en la vida, pero la que sabe no te la sabías tú. Y con humildad uno necesita decir, sí, eso no lo sé. A mí eso me dio tanto trabajo en mi vida, porque yo crecí usando el conocimiento como una forma de compensar la falta de identidad. Y yo sentía que tenía que conocer y saber cosas y saberme las respuestas correctas a un montón de preguntas inútiles, para que el día que alguien preguntara entonces quién llevó el escultismo a Argentina, yo dijera, Juan Luis Rospigliosi. ¿Quién era? Pues quién sabe, pero sí se llamaba, ¿sí? Ah, pero el dato me lo sé. Y el asunto es que cuando tú estás buscando demostrar que tu conocimiento es la base de tu valía, estás demostrando también que no vales nada, porque tu conocimiento es fútil, fugaz, incompleto, limitado y miserablemente humano. Entonces, la humildad es fundamental para llegar al equilibrio, ¿sí? Hay que tener disposición para aprender, sí. Hay que tener disposición para corregir a otros, sí, pero sobre todo hay que tener disposición para ser corregido. Y entonces, ¿cuál es la meta? Como decíamos al principio del versículo que estuvimos leyendo, Efesios capítulo 4, ¿sí? Que decíamos en el verso 11, ¿sí?
al 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso insistimos tanto en redimir, que nuestra meta es regresar a ser la imagen y semejanza de Jesús. La imagen y semejanza de Jesús implica que hemos llegado al equilibrio. Hay áreas en mi vida que todavía siento que sigo como el péndulo, voy de un lado para otro. A veces me parezco a Cristo, sí, pero como el péndulo en la pura pasadita, ¿sí? Y luego ahí va uno en el extremo, al contrario, y otra vez de pasadita diciendo, ay, otro flachacito. Pero la gracia es fundamental y la gracia es aprender a descansar, que el péndulo descanse para que entonces logre quedarse solamente reflejando a Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que acabamos de decir? ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes consideren relevante que podamos mencionar? Pues entonces, la paradoja de la libertad es que la libertad es una cuestión dinámica. Hay que mantener equilibrio. Somos libres en medida que maduramente podemos estar equilibrados. Si no hay ningún comentario, entonces felizmente nos iremos a descansar. Pastor, Adelante, Unice. pues yo llego a la conclusión de lo que usted nos ha enseñado, yo creo que son las tres últimas clases, y lo acaba de decir ahorita usted, somos responsables. Si somos personas inquietas por querer aprender, por querer saber, tener respuestas a las inquietudes que tenemos, pues en este caso, que yo no tengo una carrera profesional, pero que me he enfocado en hacer cambios para mis generaciones, hacerme responsable de cambiar de mentalidad, ¿cómo se puede decir? Mentalidad de esclava, ¿no? De esclavitud. Entonces, yo quiero que mis generaciones sean distintas, ¿no? Entonces, es mi responsabilidad dar fruto de lo que estoy en búsqueda. Entonces, también lo acaba de decir, la libertad es para qué, para dar un fruto, no vivir atados por consecuencias de decisiones del pasado o por cosas que vemos en otras personas, ¿no? Nosotros somos responsables de lo que nosotros queremos vivir en el Señor, en la libertad del Señor. ¿Para qué? Para que haya esa empatía no solo para mis generaciones, y en personas que yo conozca en mi entorno, que yo les pueda hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida y que eso realmente se refleje, que no solo sea un conocimiento. Y lo digo porque el domingo me iba camino a la iglesia. Bueno, yo vivo bien cerquita de la iglesia, vivo dentro del terreno de la iglesia, pero iba para la iglesia y me mandan un mensaje, una muchacha que conocí hace 5 años que llegué a Nogales, y me dice, señora Unice, necesito de sus consejos y de la sabiduría que Dios le ha dado. Entonces, pues ya la cité para en la tarde cuando ya me desocupé, y cuando ella se va, dice, esto era lo que yo miraba en usted y lo que yo necesitaba escuchar. Entonces ella se fue tranquila, mis hijas oraron por ella, hablaron con ella también. Entonces a lo que voy con todo esto, usted ha enseñado algo muy importante, ser libres, pero con esa libertad y con ese conocimiento somos responsables del fruto que damos, ¿verdad? No sé si usted me corregirá. No, exactamente. Ese es el punto de equilibrio. Podemos tomar decisiones, pero somos responsables de las consecuencias. Y entonces ese es el punto de equilibrio, ¿sí? Podemos hacer
Lo que sea, sí, pero Dios te va a demandar cada corazón que tú lastimes. Es Exactamente. el punto de equilibrio. Ah, quiere andar ministrando y Dios dice, sí, pero yo te pediré cuentas de sus almas. Ah, qué caray. Dice, no, ese es el punto de equilibrio. Así es. Amén. Muchísimas Bendiciones. gracias. Bendiciones hasta Nogales. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Adelante, Fer. Adelante. Yo quiero agradecer, yo quiero agradecer porque esta clase me dejó muy reflexivo, porque mantener el equilibrio es el poder, sí tener, y lo hablábamos la semana pasada de sabiduría, conocimiento, pero yo sigo insistiendo en la importancia del discernimiento, ¿sí? El saber discernir correctamente, conociendo la escritura, más que tener conocimiento universitario, porque yo a veces oigo, como decía la señora Unice, es que el conocimiento no necesariamente es en la escuela. Cuando yo era un adolescente en selecciones de Reader Digest, que era lo que ya uno era culto cuando leía este, ese librito que compraba uno ahí en la terraza, decía que, que a la velocidad que íbamos, todos los que estaban yendo ya a la universidad y que irían, la gente que se dedicara a recoger basura, aún sin ir a la escuela, pues sería la más rica, ¿sí? Por la cantidad de desechos que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el conocimiento no es ir a la escuela, el conocimiento tiene mucho que ver en la manera de vivir, en la experiencia, en la universidad de la vida, en el tomar decisiones correctas, en el tener el equilibrio de los tiempos de trabajo y de atención a la familia. Por eso me queda, ahora sí que me diste un choque en la cabeza cuando mencionaste lo que por estar pensando en el mañana, le dijo Julio Iglesias, me olvidé de vivir, me olvidé de soñar, me la pasé viviendo en hoteles y no tuve una vida que hacer, ¿no? Sí. Y pasaron los años. A mí me queda que buscar este equilibrio, porque cuando no lo sabes o no te lo han explicado, no lo has entendido de esta manera, puedo justificarme la ignorancia, pero ahora que ya lo sé, ya no le puedo sacar la vuelta, sino por el contrario, tratar de vivir más a la manera de Jesús, siguiendo sus caminos. He estado yo batallando mucho por una mala decisión que tomé. Había hecho algo muy bueno y al último sería la tentación de una persona, hablo de negocios, no de tentaciones carnales ni nada, que yo le decía, no, es que no es bueno que pidas esto, no, 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 total, dije, bueno, pues yo lo hago, pues hago tu trámite y se cayó todo, ¿no? Entonces, es ahí donde me doy cuenta que debía haber parado hasta ahí esta persona, decirles que hasta aquí es, hasta aquí se puede y hasta aquí es, porque ahorita me entro en razón, sigo un poquito agobiado porque de pilón me impactó a mí económicamente, pero me hace entender que por algo Dios me lo está mostrando, que tengo que hacer las cosas como tienen que ser, como deben de ser y hasta ahí, y no caer a cumplir a deseos de que la gente haga lo que no debe hacer, porque ahí me mostró la consecuencia luego, luego. No ser lo suficientemente el discernimiento y el conocimiento que digo tener, ni la sabiduría a la que todos aspiraríamos a tener. Te agradezco mucho y me invita a volver a verla, porque sí, es demasiada información en poco tiempo y a veces yo soy de los que digo de que lo que escucho aprendo un 35, 40%, entonces me faltan 3 veces para aprendérmelo al 100. Gracias. Y lo que es peor todavía, yo le estoy dando la clase y necesito aprenderla también, sí. Y tengo años diciendo las cosas, o sea, y yo mismo necesito reestudiar y decir, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿En qué áreas estoy fuera de equilibrio? Ujú. La otra cuestión es que la vida, en medida que vamos creciendo, vamos envejeciendo, van cambiando nuestros esquemas de equilibrio. De chamaco tú puedes echarte maromas, de viejo ya no. Pero en la vida espiritual es lo mismo también y en la vida emocional es lo mismo.
Ya uno está viejo para andar echando maromas, ¿sí? Ya tiene que buscar uno un equilibrio emocional también. Sí, Y es parte de. Ok, pues muchísimas gracias a todos. Bendiciones, gracias por participar. Gracias, Brenda. Dice, me encantó esta clase, una ubicación a mi vida. Me hacía falta escucharlos, escuchar un buen español. Absorbí todo como esponja, así que es correcto. Gracias, Brenda. Gracias, nos da gusto que pudieras coincidir. Te extrañamos mucho. O hijita, sí. Dios les bendiga y entonces vamos a poner esto a compilarse para que esté listo para enviárselos. Bendiciones a todos.